Buen día, en este video explicaré un poco en qué consiste el decreto 111 del 96, el cual pues compila el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación. El Estatuto Orgánico del Presupuesto se presenta entonces en el decreto 111 del 96, el cual compila la Ley 38 del 89, por la cual se crea el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación. También se incluye la Ley 179 del 94, que introduce algunas modificaciones a la Ley 38, y la Ley 225 del 95, por la cual se modifica pues parcialmente la Ley Orgánica del Presupuesto. El estatuto entonces se inicia pues, reconociendo el sistema presupuestal del país, el cual está ordenado constitucionalmente según el artículo 352 de la Constitución Política de Colombia, en el cual se dice que la ley orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, modificación y ejecución del presupuesto de la nación, las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo. En consecuencia, todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a lo prescrito en este estatuto. La cobertura del estatuto consiste pues, en dos niveles. El presupuesto general de la nación, que está compuesto pues, por los presupuestos de los establecimientos públicos de orden nacional y por el presupuesto nacional que comprende toda la estructura orgánica de la República de Colombia. También se tiene la fijación de metas financieras a todo el sector público y la distribución de los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales y comerciales del Estado son o las sociedades económicas mixtas, la empresa de servicios públicos domiciliarios con capital de la nación y las empresas sociales del Estado del orden nacional estarán sujetas a un régimen particular. El sistema presupuestal entonces está constituido por tres por tres grupos de información o de documentos, que es el plan financiero, que es un instrumento de planeación y gestión financiera para el sector público. Está también el plan operativo anual de inversiones, que señalará los proyectos de inversión clasificados por el sector, por órganos y por programas, que debe guardar pues coherencia o concordancia con el Plan Nacional de Inversiones. Y el presupuesto general de la nación, que es el que nos ocupa en este video, que está determinado por ley anualmente y que es un instrumento para el cumplimiento de los planes y programas del desarrollo económico y social. La formulación de este presupuesto o de este sistema presupuestal está pues regida por unos principios. El primer principio es el principio de planeación, que dice que el Plan General de la Nación debe guardar pues coherencia y concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, con los planes nacionales de inversión y con el plan financiero y el plan operativo anual de inversiones. También pues se entiende que está definido anualmente y que pues el año fiscal va desde el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, y que los recursos disponibles o dispuestos en el presupuesto deben ser ejecutados en ese periodo de tiempo. También se habla del principio de universalidad, el cual consiste en que el presupuesto contendrá todos los gastos públicos que se espera realizar durante esa vigencia fiscal. Digamos que lo que no se estipula en el presupuesto no se podría pues ejecutar. El siguiente principio es la unidad de caja, que consiste que en todos los recargos de rentas y recursos de capital se atenderán con el pago oportuno a las apropiaciones autorizadas. Digamos que en términos simples lo que significa es que hay una única caja, un único bolsillo al cual ingresan todas las rentas y recursos, y de ahí pues se harán los pagos correspondientes que estén autorizados en el presupuesto general de la nación. También hay una programación integral. Esto quiere decir que todo programa presupuestal deberá contemplar los gastos de inversión y de funcionamiento. Siguiendo con los principios del sistema presupuestal, entonces hablamos de la especialización, que consiste que las operaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. Esto quiere decir que pues, cada organismo de orden nacional tiene su propio propósito y su propio objetivo o pues, sus propias funciones, y pues el presupuesto que se le asigne pues debe ser destinado al cumplimiento de su especialización. Las rentas incorporadas en el presupuesto general pues son inembargables. Debe existir una coherencia macroeconómica entre el presupuesto general de la nación junto con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno y por el Banco de la República. Debe haber una sostenibilidad
Y estabilidad fiscal, esto quiere decir que el crecimiento del gasto deberá ser acorde con la evolución de los ingresos y debe ser pues una herramienta de estabilización del ciclo económico. Ya entrando un poco en detalle sobre el presupuesto general de la nación, entonces decimos que está compuesto por el presupuesto de rentas que contendrá pues los ingresos de la nación, que están definidos en el capítulo cuarto del decreto, de este decreto, el decreto 111, y el presupuesto de gastos o la ley de apropiaciones que está definido en el capítulo 5. El presupuesto general de la nación también tiene pues una sección sobre disposiciones generales, que son pues las normas que buscan asegurar la correcta ejecución del plan nacional. Este presupuesto de rentas y recursos de capital entonces contiene los ingresos ordinarios de la nación que se clasifican en ingresos tributarios, que pues son los ingresos directos e indirectos, y se tienen los ingresos no tributarios pues que comprenden las tasas y las multas que recauda la nación. También existen unas rentas de destinación específica que corresponden a recursos que se transfieren para un uso específico como la educación y la salud, y unas contribuciones parafiscales que son gravámenes obligatorios que afectan pues a un determinado grupo social y se utilizan para el beneficio propio de este sector. Los recursos de capital, entonces, son los recursos del balance, es decir, los recursos que están disponibles ya en posesión o en control del Estado. Se tienen los recursos de crédito interno y externo con vencimientos mayores a un año, entonces se entiende que hay unos recursos de capital vía créditos o deuda interna y deuda externa. También, pues el diferencial cambiario originado por las diferentes operaciones que se pueden hacer en moneda extranjera, las donaciones que reciba el país también se consideran ingresos por recursos de capital, los excedentes financieros de los establecimientos públicos y las empresas del Estado también son ingresos y las utilidades que presenta el Banco de la República en su ejercicio. Por su parte, el presupuesto de gasto o la ley de apropiación, pues es el presupuesto de gastos y este contiene pues los gastos de funcionamiento del Estado, contiene los pagos destinados al servicio a la deuda y contiene pues los gastos de inversión que están relacionados con el plan operativo anual de inversión. Cada uno de los gastos que se presentan están clasificados en diferentes secciones que corresponden pues particularmente a la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Registraduría. Se tiene una sección para cada uno de los ministerios, departamentos administrativos y los establecimientos públicos. Se tiene una sección para la policía, una sección también particular para los gastos asociados al servicio de la deuda. El presupuesto de gastos solo incluirá pues las apropiaciones que correspondan a los créditos judicialmente reconocidos. Esto quiere decir que si digamos que hay una orden judicial para pagar alguna indemnización, entonces deben incluirse dentro del presupuesto y solo serán esos pagos que estén allí incluidos. A gastos decretados conforme a la ley, a las destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas aprobados y a las leyes que organicen los organismos de orden nacional. Entonces, cada institución o cada organismo pues está decretado o definido por una ley en particular y esa organización pues tendrá que definir sus fuentes de financiación y deberá verse reflejado entonces en el presupuesto general de la nación. Los gastos que hayan sido autorizados por leyes preexistentes al presente proyecto anual del presupuesto general pues pueden ser incorporados de acuerdo pues con la disponibilidad de recursos y con la prioridad que pues le brinde el gobierno nacional. Importante no reconocer el concepto de gasto público social, que es aquel que tiene como objetivo la solución de las necesidades básicas insatisfechas y los gastos tendientes a mejorar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Este presupuesto de inversión social, digamos que por mandato de la ley, no podrá disminuirse porcentualmente en relación con el año anterior respecto con el gasto total pues de la misma ley de apropiaciones y se identificará en un anexo a la ley las partidas destinadas a dicho gasto social, a dicho gasto público social. Unas consideraciones a tener en cuenta en cuanto al presupuesto general es que la nación no podrá asignar partidas del Plan Nacional del Presupuesto General de la Nación para el préstamo a entidades. Unas consideraciones adicionales a considerar en el presupuesto general de la nación es que la nación puede destinar algunas partidas para prestárselo a las entidades territoriales y que los intereses que se generen por esos préstamos pues se representarán como ingresos financieros dentro del eh, presupuesto de rentas.
Será responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Estado en caso tal de que haya alguna demanda sobre alguno de los organismos o alguno de los órganos del Estado. Entonces es responsabilidad de la persona a cargo velar por el cumplimiento y por la defensa de los recursos públicos. Si en el ejercicio fiscal anterior resulta un déficit fiscal, el Ministerio de Hacienda deberá incluir unas partidas necesarias para saldar ese déficit fiscal. Si los gastos excedieron el cómputo de las rentas y recursos de capital, el gobierno solicitará apropiaciones para los gastos menos urgentes, disminuirá las partidas o los porcentajes señalados en las leyes anteriores. Entonces, en el caso tal de que los ingresos sean inferiores a los gastos, entonces allí puede el gobierno hacer ciertas modificaciones para reducir los gastos. En el presupuesto deberán incluirse las asignaciones necesarias para atender el déficit o las pérdidas del Banco de la República, y eso se podrá hacer mediante pues la emisión de deuda de acuerdo pues a las aprobaciones del Banco de la República. Por último, unas consideraciones sobre la presentación, la preparación, la presentación. Por último, unas consideraciones sobre la preparación, presentación, estudio, repetición, liquidación y ejecución del plan del presupuesto general de la Nación. Decir que la preparación del presupuesto está en manos del Gobierno Nacional, quien preparará anualmente el proyecto del presupuesto general de la Nación con base en los anteproyectos que presentan los organismos que conforman este presupuesto. Decir que el plan financiero es preparado por el Ministerio de Hacienda y debe tener pues visto favorable del COMPES y del CONFES. Y el plan operativo anual de inversiones es elaborado por el DNP y es coordinado por el Ministerio de Hacienda. Una vez está preparado el documento, debe presentarse ante las comisiones económicas del Senado por parte del Gobierno Nacional en cabeza o a través del Ministro de Hacienda, quien pues lo puede presentar en la primera semana del mes de abril, una suerte de anteproyecto que puede ser evaluado o estudiado por las comisiones económicas, pero que se presenta en forma definitiva en los 10 primeros días a partir del periodo legislativo que pues coincide con el 20 de julio de cada año. Las comisiones de Senado y Cámara, una vez tienen el proyecto, pueden recibir observaciones del Banco de la República y de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal sobre cuál es el impacto macroeconómico del presupuesto. Harán algunas deliberaciones o se hacen las deliberaciones pertinentes en el primer debate, que pueden ser en sesiones conjuntas, y el segundo debate pues es presentado por representantes de las comisiones ante Cámara y Senado en plenaria. En caso tal de que no se haya presentado el presupuesto general de la Nación en los primeros 10 días de las sesiones ordinarias, entonces puede decretar la repetición del presupuesto correspondiente al de la vigencia inmediatamente anterior. Una vez esté aprobado el presupuesto, entonces el Gobierno Nacional dictará el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación, que da pues orden a la utilización de los recursos. También en la ejecución pues se realizará mediante programas y proyectos que están debidamente registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos, y cuya ejecución de los gastos se hará a través de un instrumento que es el Programa Anual Mensualizado de Caja, que es pues un instrumento que permite administrar la Tesorería Nacional en cuanto a definir pues que existan los recursos o que estén disponibles los recursos en el momento de hacer la ejecución de los gastos. Por último, entonces hablamos del seguimiento y control sobre el presupuesto nacional, que está pues a cargo del Congreso Nacional, del Congreso de la República, que ejercerá pues control político sobre el presupuesto mediante los siguientes instrumentos. Entonces, el Congreso en cualquier momento puede citar tanto a los ministros, a cualquier ministro, para que pues expongan la utilización adecuada del presupuesto. Podrá citar también a los directores del departamento administrativo, examinará los informes periódicos que presenta la Presidencia de la República, y por último pues adelantará el análisis que haga la Cámara de Representantes para verificar pues el fenecimiento definitivo de las cuentas generales del presupuesto y del Tesoro de acuerdo pues con las disposiciones de la Contraloría. Hasta aquí entonces esta breve descripción del decreto 111 del 96, que contiene entonces el estatuto orgánico del presupuesto. Muchas gracias.